Gracias. Estamos en nuestra meditación en el libro de los Hechos y sabiendo que estamos en esta meditación, queremos el día de hoy, como habíamos mencionado el domingo, queremos ministrar el bautismo del Espíritu Santo para aquellos que no han recibido todavía la llenura del Espíritu, y vamos a hacerlo en unos minutos, pero antes quiero preparar el ambiente para que eso suceda, ya que yo creo que ya Dios está moviéndose en una forma muy linda aquí entre nosotros. Quiero dar lectura a Hechos, el capítulo 2, versículos 17 al 21, que es el pasaje donde en el presente estamos en nuestro estudio, y no voy a cubrir todos los versículos, pero sí me gustaría leerlos. Y dice la Escritura: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre cuántas? Toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En su discurso, el apóstol Pedro comienza a enseñar lo que de seguro había escuchado previamente de las palabras de Jesús mientras él estaba con ellos. En Hechos 1 y el versículo 3 dice que durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino. Lo más probable es de que al estar hablando de la promesa del Espíritu, les habló acerca del profeta Joel. Y ahora Pedro, después de haber escuchado al Señor, ahora lo ha experimentado en carne propia, habiendo sido bautizado con el Espíritu Santo juntamente con los 120 que estaban a la expectativa de recibir la promesa que el Padre les iba a enviar y que Jesús les había también mencionado. Y comienza el apóstol Pedro diciendo en el versículo 15: porque estos no están embriagados como pensáis, pues solamente es la tercera hora de la mañana. Si usted recuerda nuestro estudio previo, había descendido el Espíritu Santo, comenzaron todos a hablar en otras lenguas, de tal manera que todo el mundo que estaba ahí, los judíos que habían salido en la dispersión, que habían regresado a Jerusalén para el día de Pentecostés, ellos escucharon a estos hombres que nunca habían aprendido estos lenguajes hablar en su propia lengua y quedaron asombrados, y muchos de ellos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Y algunos de ellos decían: lo que quiere decir es de que están borrachos. Y en respuesta a esa burla, Pedro les dice: estos no están embriagados como ustedes piensan, pues solamente son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y entonces Pedro predica sobre este texto del libro de Joel. Y él divide su sermón como buen predicador en 3 partes. Y el primero es el derramamiento del Espíritu Santo, los versículos 17 al 18. Las señales de los últimos tiempos, versículos 19 al 20. Y la salvación que Jesús otorga a todos los que creen, en el versículo 21. Pedro comienza con el primer punto, y es todo lo que voy a hablar el día de hoy. Ya se los advierto, porque me gustaría después de este punto ministrar el bautismo del Espíritu Santo.
Y él comienza hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. El versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dile a tu vecino, toda carne quiere decir tú. Ahora dile al otro vecino, toda carne quiere decir tú y yo. Y sigue diciendo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Lo que quiere decir es de que esto no es solamente para una generación, sino es para las postreras generaciones también. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo no pasa de moda. No es una cuestión de modas, es una cuestión de poder. Y toda generación necesita el poder de Dios. Dice, vuestros jóvenes verán visiones. Dios quiera que nuestros jóvenes vean visiones. ¿Saben por qué los jóvenes ven visiones? Los jóvenes ven visiones porque tienen la vida enfrente de ellos. Ven visiones porque Dios les revela lo que va a suceder en el futuro. Y los ancianos, ellos sueñan sueños porque están dormidos mucho tiempo. No, sueñan sueños porque Dios trae una revelación especial sobre sus santos. Y es la razón por la cual aquí noten que el Señor envuelve a todos. Me encanta esta expresión porque la iglesia no es una división entre generaciones, sino que es un componente familiar. Y en la familia todos tienen una parte, somos uno. Y a veces pensamos que porque tenemos ministerio de jóvenes y ministerio de niños, que de alguna manera están separados. No, somos una sola iglesia y somos uno. Y la Escritura nos dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que funcionar como tales. Con este derramamiento, tres cosas suceden. Primero, lo que vemos aquí es de que hay un rompimiento de todas las divisiones. Primero vemos el rompimiento entre hombres y mujeres. Quiere decir que ya no hay distinción entre hombres y mujeres. Tampoco hay distinción entre generaciones. Y tampoco hay distinción entre clases sociales. Dios nos ha unido a todos para que seamos uno en Cristo, sin importar tus ingresos, el país del cual tú vienes, o tu género, o tu generación. Todos somos uno en Cristo. Alguien debe decir amén a eso. Todos estos tres áreas ahora han cambiado porque en aquel entonces había una enorme distinción. Había sido tradicional en las culturas y en todas las sociedades que hubiera estas divisiones entre hombres y mujeres, habiendo aquellos que pensaban que los hombres eran mejores que las mujeres. Había distinción porque los hombres tenían una posición superior a las mujeres. De hecho, en los tiempos de Jesús, la mujer era considerada una propiedad del hombre. Es decir, que cuando tú ves en la balanza, la mujer no tenía mucho valor social. Tenía que caminar detrás del marido y no tenía la oportunidad de entrar en el templo, no podía adorar como los hombres, no podía integrarse dentro del mundo de los negocios, porque los negocios no se hacían con mujeres, se hacían solo entre hombres. Y por eso toda mujer debe de agradecer a Jesús, porque Jesús nos ha unificado de esta forma. Los ancianos también tenían posición superior a los jóvenes y los ricos sobre los pobres. Pero el Señor dice, el Espíritu Santo será derramado sobre todos sin distinción. Que Dios no hace excepción de personas. Él derrama su Espíritu Santo. Yo he visto a niños de 5 años ser bautizados con el Espíritu Santo. Así como he visto a ancianos ser bautizados con el Espíritu Santo. He visto a mujeres ser bautizadas con el Espíritu Santo. Y he visto a hombres ser bautizados con el Espíritu Santo. He visto a hombres así grandotes, fuertes, ser bautizados con el Espíritu Santo. Y he visto a flaquitos ser bautizados con el Espíritu Santo. Es para todos. Es para todos. Esta es una característica que sucede donde el Espíritu de Dios es derramado.
se rompe la separación social, se rompe la separación genética, se rompe la separación generacional, para que haya un fluir sobre todo el pueblo de Dios. Esto no significa que los jóvenes pierdan el respeto por los mayores, ni significa que no haya diferencias en cada miembro del cuerpo. No dejan de ser los hombres hombres y no dejan de ser las mujeres mujeres. Lo que significa es de que estas no deben ser cosas que impidan lo que podemos llegar a ser en la vida y propósito del Espíritu de Dios. En otras palabras, que no haya ningún techo colocado por ninguna razón entre nosotros, ni por ser joven o por ser mayor o por ser mujer o por ser hombre, que no haya techo, sino que todos podamos recibir toda la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere decir, que todos podamos juntos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Que no importa si eres hombre o mujer, anciano, joven, rico o pobre, hay un fluir del poder del Espíritu de Dios para cada uno de nosotros, para llegar a ser todo lo que Jesús intencionó que llegáramos a ser. Quiero pausar aquí para dar oportunidad para que ese derramamiento pueda suceder en aquellos que hoy han venido a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Hay algunas cosas que me gustaría mencionar en preparación de nuestros corazones para recibir la llenura del Espíritu. ¿Me permiten un segundo? Las voy a repetir el domingo, pero está bien porque necesitamos saber. No hay un patrón exacto ni un boceto delineado de cómo se recibe el Espíritu Santo. Sin embargo, de las Escrituras podemos deducir que hay algunas reglas generales que podemos nosotros observar, y si podemos utilizarlas como una guía, estas pueden ayudarnos para mejor ser recipientes de la llenura del Espíritu Santo. Primero, yo creo que hay que ver que en el aposento alto estaban los 120 y estaban en oración. Estaban ahí porque habían recibido un mandato de Jesús, que no salieran de Jerusalén, sino que se quedaran en Jerusalén, esperando el investimiento del poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Y estaban todos unánimes juntos en oración. Y no es aquí la idea de que todos tenemos que esperar cierto determinado tiempo para recibir el Espíritu, pero creo que lo que sí nos está diciendo es de que en ese ambiente de oración había un hambre, una expectativa. Y eso es lo que requiere ser bautizado con el Espíritu Santo. No te pongas nervioso, porque no es para ponerte nervioso. La cuestión del recibimiento del Espíritu Santo es que requiere hambre y requiere expectativa. Estaban esperando en oración, y esto nos dice que lo que es esencial es tener hambre y sed de justicia. Y necesita haber un deseo por la llenura del Espíritu Santo. El espíritu correcto debe existir en nuestro corazón, la postura adecuada, la actitud correcta y el hambre, el deseo. Y ese deseo es descrito por las Escrituras como hambre y sed. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Escuche, no es mera curiosidad, no es casualidad. Si tú alguna vez has pasado hambre y has pasado hambre por un día o 2 días, tú sabes lo que eso significa. Y lo que eso significa es de que tú estás ansioso y a veces desesperado por comer algo. Es más allá que un deseo. Porque un deseo puede ser: hoy tengo el deseo de tortas ahogadas. Pero cuando tengo hambre,
Estoy yo a la expectativa de cualquier cosa que se ponga enfrente de mí que sea comida, porque tengo hambre. En cuestión del hambre del Espíritu Santo, tenemos que estar nosotros no solamente con deseo, sino hambrientos de recibirlo. Y es cuando estamos hambrientos de recibir que nosotros recibimos. Esta no es cuestión de venir para ver, déjame ver a ver si funciona. Si vienes así no vas a recibir nada. Si vienes con el espíritu de déjame ver, hay que darle una probadita a ver si esto es cierto lo que dice el pastor, a ver si hablan otras lenguas. No vas a recibir nada, porque esta no es cuestión de una experimentación o una investigación personal. No es para saciar tu curiosidad. Tienes que tener hambre, tienes que estar convencido plenamente que necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Y si tú vienes con hambre y tú vienes con ese enorme apetito de recibir del Señor, entonces vas a recibir. Pero no es otra vez por curiosidad, porque muchos vienen por curiosidad. Aquí no hay, porque todos vienen con hambre, pero hay algunos. La segunda cosa que vemos es de que tiene que haber una seguridad en su relación con Dios. Los discípulos recibieron porque estaban seguros de su posición en Cristo, es decir, que habían recibido a Jesús como Salvador. Y se necesita, para poder superar las cosas que nos impiden, necesitamos fijar bien nuestra relación con Jesucristo. Establecer que lo hemos recibido como Señor y Salvador y que nuestros pecados han sido lavados por la cruz y la sangre de Jesús. Y también necesitamos superar algunas barreras que nos impiden recibir del Señor. Hay personas que quieren recibir la llenura, pero tienen dudas. Dudan si en verdad esto es de Dios, porque han escuchado tal vez historias. Dudan si en verdad ellos van a ser capaces de poder recibir. Dudan de que ellos sean dignos de poder recibir. Hay dudas. Y las dudas son por lo general intelectuales en su naturaleza y solo pueden ser superadas por información y decir, no, esto es bíblico, esto es lo que Dios quiere para todo creyente, que seamos todos llenos, no es solamente para unos o para otros. Las dudas surgen por una falta de seguridad de nuestra salvación. Y la segunda cosa que provoca dudas es el sentir que no somos dignos. Y la forma de resolver la indignidad es asegurándoles sobre la obra de Jesucristo que ha venido sobre ustedes o que ha sucedido en ustedes, que nos ha liberado de la condenación, pues la Escritura dice que ya no hay condenación en Cristo Jesús. Que cuando tú recibes a Cristo como Salvador, Dios no te perdona unos pecados y otros te los deja ahí escondidos. Él los perdona a todos. Que no es cuestión de que, bueno, la mitad de mi cuerpo está limpio y la mitad está sucio. O esta semana hice unas cositas que no le agradaron a Dios. Y la Biblia dice que si pecamos, tenemos abogado con nosotros, Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que una vez que recibes a Jesús no quiere decir que no vas a pecar, pero cuando pecas lo confiesas y Dios te perdona. No vivas en esa suciedad del pecado, pídele perdón a Dios y limpia tu corazón. También hay temores que nos impiden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Temores son emocionales en su naturaleza y se superan solo cuando el amor y la comprensión echa fuera el temor. Y yo quiero decirte que el amor de Cristo está aquí. Y también nuestro amor hacia ti, que no te vamos a criticar y no te vamos a juzgar. Y si hoy día Dios te bendice con el bautismo, vamos a alegrarnos contigo. Y si no, vamos a seguir creyendo contigo de que lo vas a recibir un día. Otros no reciben porque están esperando que su lengua se va a mover por sí sola. Hablar en lenguas es algo que es una colaboración entre el Espíritu de Dios y tú. Dios no va a hacer algo que tú no quieres hacer. En otras palabras, Él no va a hablar por ti.
Eso es lo bello de todo esto, que el Espíritu viene para colaborar con nosotros y en ese emergimiento de nuestras vidas entonces fluye el lenguaje, porque es mi lenguaje, pero ese lenguaje viene de lo alto. Pero yo lo hablo porque viene del Señor. Y cuando tú vengas a recibir el Espíritu Santo, mi esperanza y mi deseo es de que puedas tú también hablar en otras lenguas. Y esas lenguas se pueden ejercitar solo cuando tú decides que vas a hablar, porque no simplemente va a suceder por sí solo. Aleluya. Y por eso hoy me gustaría que tú y yo pudiéramos tomar un tiempo y orar para que Dios pueda venir sobre nosotros en poder. Y voy a pedir a los hermanos de la alabanza si me ayudan. Lo primero que quiero hacer es que le quiero pedir a usted que cierre sus ojos. Y ahí donde estás, yo quiero hacer esta oración en beneficio de aquellos que tal vez no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero hoy dicen: yo quiero el bautismo del Espíritu Santo y yo quiero estar bien con Dios. Si tú quieres esto, yo quiero orar por ti. Y si hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti el día de hoy. ¿Sí? Antes de orar por el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Donde quiera que te encuentres. ¿Sí? Bien. Voy a pedir que toda la iglesia me ayude haciendo esta oración juntos. ¿Listos? Si tú nunca has hecho esta oración, hazla hoy. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo en adelante voy a vivir para ti, en el nombre de Jesús.